Hoy nos vamos a meter de lleno en esas fuerzas invisibles, esos ecos del pasado que, sin que nos demos cuenta, están dirigiendo nuestras relaciones hoy. Vamos a tratar de entender por qué a veces sentimos que la historia se repite una y otra vez, y cómo, al escuchar bien esos ecos, podemos cambiar la forma en que nos conectamos con los demás. ¿Les ha pasado alguna vez que se sienten como el protagonista de la misma película, pero con distintos actores? Esa sensación de estar repitiendo patrones, las mismas discusiones, las mismas dinámicas, pero con gente diferente. Bueno, no es ninguna casualidad. Hay un mecanismo psicológico súper potente detrás de todo esto, y hoy vamos a desarmarlo juntos. Bueno, empecemos con el primer concepto clave que necesitamos entender. Se llama transferencia. Para que se hagan una idea, es como si nuestro pasado se subiera al escenario del presente para actuar una vieja escena, una y otra vez. A ver, esta es la definición más técnica. Pero, ¿qué significa en la práctica? Que la transferencia es un proceso totalmente automático e inconsciente. O sea, no es algo que decidimos hacer. Lo más interesante es que para el psicoanálisis, esta repetición no es un simple error, es una forma de resistencia. Es como si nuestro inconsciente prefiriera el drama conocido del pasado a la incertidumbre de un cambio real en el presente. Esta frase de verdad lo resume todo a la perfección. Significa que estamos proyectando en alguien de nuestro presente, puede ser una pareja, un jefe, un amigo, los sentimientos y las expectativas que teníamos con figuras clave de nuestro pasado, como nuestros padres. Básicamente, estamos recreando esa dinámica de allá y entonces en el aquí y ahora. Y ojo, que esto puede ser muy sutil, no siempre es algo negativo. A veces se manifiesta como una transferencia positiva. Sentimos una confianza y una simpatía inmediatas por alguien. Nos cae genial desde el primer momento. Pero, y este es el punto crucial, incluso cuando se siente bien, el mecanismo de fondo es exactamente el mismo. Es una reproducción inconsciente de un vínculo que ya vivimos. Pero, claro, esta dinámica no es una calle de un solo sentido. Cada eco tiene su respuesta. Ahora pasemos a ver cómo se construye esto desde el otro lado, con el concepto de contratransferencia. A ver si se entiende fácil. Si la transferencia es el paciente proyectando su pasado en el analista, la contratransferencia es la reacción inconsciente del analista a esa proyección. Es el momento en que el terapeuta, a su vez, empieza a proyectar sus propios personajes internos en el paciente. Es su propio pasado el que se activa en la sesión. Y este es un concepto que tiene su miga. De hecho, hay distintas formas de verlo. Una perspectiva amplia dice que la contratransferencia es cualquier cosa inconsciente que el paciente despierta en el terapeuta. En cambio, una visión más reduccionista la define específicamente como la reacción del terapeuta a la transferencia del paciente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo maneja un profesional todo esto? Bueno, la disciplina es fundamental. Primero, tiene que suspender el propio deseo, no dejar que sus ganas interfieran. Segundo, mantener una función objetivante, o sea, analizar todo desde afuera sin meterse de lleno. Y tercero, y quizás lo más importante, necesita una gran fortaleza yoica, una estabilidad emocional muy sólida para no ser arrastrado por toda esa tormenta emocional que se genera. Y es que todo este juego de proyecciones, de reacciones, de espejos, nos lleva directamente al corazón del trabajo psicoanalítico. El análisis de lo que se llama el vínculo irracional. ¿Y qué quiere decir esto? Pensemos en un iceberg. El contenido manifiesto es la puntita que vemos sobre el agua, lo que decimos y hacemos conscientemente. Pero debajo de la superficie está el contenido latente, esa masa de hielo gigantesca de motivaciones, miedos y deseos inconscientes que es la que de verdad está moviendo todo el vínculo. Y este gráfico lo ilustra de maravilla. La irracionalidad de una conducta no es otra cosa que el reflejo del tamaño enorme de esa barra latente, de lo inconsciente. Cuando una reacción nos parece totalmente desproporcionada, es porque está siendo alimentada por esa inmensa reserva de cosas que no vemos. Y aquí está el punto clave. La racionalidad no es un interruptor de encendido o apagado. No es todo o nada. El objetivo del análisis no es eliminar lo inconsciente, eso es imposible. Es hacerlo más visible, que ese contenido latente pueda salir a la luz, haciendo que nuestras reacciones y nuestros vínculos sean cada vez más conscientes y por lo tanto más fáciles de manejar. Muy bien, hemos estado un buen rato metidos en el consultorio del analista. Pero, ¿qué nos dice todo esto sobre nuestras vidas, sobre el día a día? ¿Qué podemos aprender de este eco? Al final, la gran lección es esta. La transferencia y la contratransferencia no son fenómenos exclusivos de la terapia. Para nada. Son parte fundamental de ser humanos.
Todas nuestras relaciones, absolutamente todas, son un diálogo súper complejo entre lo que está pasando ahora mismo y los poderosos ecos de nuestras historias pasadas. Y así llegamos al final, que en realidad es más bien un punto de partida. La pregunta importante no es si el pasado influye en nuestro presente, porque la respuesta es un sí rotundo. La verdadera pregunta es ¿cómo lo hace? ¿Qué voces, qué escenas y qué personajes de ayer están resonando en nuestras conexiones más importantes de hoy? Esa es una pregunta que sin duda vale la pena hacerse.